Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que ven esta reflexión en las diferentes plataformas por donde yo la emito. Una vez más, antes de iniciar la reflexión, tengo que decir algunas cositas. Y esto ojalá le presten mucha atención, muchachos. Lo primero que yo les voy a decir es que decir hoy día, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, no es, óigalo bien, no es garantía de salvación. Ese cuento que nosotros veníamos de atrás, echándonoslo a nosotros mismos, es que el Señor sabe que yo creo en Él. Es que el Señor sabe que yo creo en mi Señor Jesús. Ese cuento no sirve para nada, muchachos. Ya ese cuento tiene que desaparecer del corazón de ustedes. Porque creer en Dios es obedecerle a Dios. Si usted dice yo creo en Dios, eso hacen los borrachitos, eso hacen las prostitutas, eso hacen los malévolos, eso hacen los chirretes. Todo el mundo cree en Dios. Eso hacen los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, la luz del mundo. Todo el mundo cree en Dios. Y todo el mundo dice creer en un Dios. Y mira, abrieron un garaje y montaron un templo nuevo. Ay, vamos a meternos allá a ver qué nos dicen de Dios. Y se meten allá pensando que porque allá alaban a Dios, entonces ahí está Dios. Y eso es un error, muchachos. Ya ese cuento que nos echaban la otra vez de que estar en cualquier iglesia, eso era lo mismo, eso ya tiene que desaparecer. Porque Dios no es así. Y hoy vamos a descubrir, como ayer lo descubrimos, como antier lo descubrimos, como todos los días lo descubrimos, que Dios solo se le revela a una clase de personas, a unas clases de personas, no a todo el mundo. No se le revela a todo el mundo. Por lo tanto, asegúrese usted de estar en la iglesia de Cristo, en la única iglesia que fundó Cristo, porque de lo contrario, permítame decirle, yo se lo digo con todo el cariño, no es salvo. Por decir yo creo, yo alabo, yo aleluyo a mi Señor Jesús, entonces yo ya me salvé. Es que en la Biblia dice, todo el que pronuncie con su boca y con sus labios que el Señor es mi Señor, ya es salvo. Sí, eso dice la Biblia, pero le falta la segunda parte, que es la de obedecerle a Dios. Si Él da unos mandatos y yo no los obedezco, pero yo sigo creyendo en Dios, yo no soy salvo. Y ojo que cuando digo yo no soy, me estoy refiriendo a mí. Para que no digan que usted solamente está diciendo que es para usted y que para mí no, es para todo el mundo. Voy a ponerle un caso patético, de esos patéticos. Si un papa que es un representante de Dios aquí en la tierra, desobedece a Dios, no es salvo. Así de misas en el Vaticano y en el mundo entero vaya y reúna millones de personas, pero si él no obedece a Dios, no es salvo. Así es que las cosas de Dios son demasiado estrictas, oiga, demasiado estrictas. Por eso está escrito acá en la Biblia que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Ayer les decía algo que esta Biblia, aunque esto es un celular, pero acá está contenida la Biblia, este es un derrotero de cómo, una guía de cómo llegar al cielo. Esta es una guía de cómo llegar al cielo, pero esta misma Biblia, si usted no la obedece tal y como Cristo la ordenó que la obedeciera, sino que usted la desobedece, esta misma Biblia te lleva a la condenación. La misma Biblia te lleva a la condenación porque has tergiversado las escrituras y las has apropiado para sí mismo. Es lo que le pasa a los protestantes. Ellos cogen esta Biblia y la interpretan a su propia manera, pensando que la están interpretando bien, y resulta que la están interpretando para su propia condenación, por no utilizar la Biblia como Cristo ha ordenado a sus discípulos que lo hagan. Vayan y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, esta misma Biblia, vuelvo y repito, esto es un celular, aunque ahí está contenida la Biblia,
esta misma Biblia que es para la salvación del hombre, si obedece sus palabras, esta misma Biblia te lleva a la condenación, porque ahí está contenido de que si usted malinterpreta la palabra de Dios, no la busca su salvación, sino que es para su propia condenación. Ojalá entiendan todo esto, ojalá. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos 13, 26, 33. Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilatos que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Vea, cuando uno lee esta clase de escrituras, así como yo la leí, ¿usted le prestaron atención? ¿Qué? Nada. Pero se les quedó algo de lo que yo leí, alguito. Por eso es que las escrituras hay que leerlas despacio y escudriñarlas, palabra por palabra, para encontrar unos mensajes que están allí, que son de análisis, para que ustedes vean que lo que está escrito se cumple. Entonces vamos a escudriñar apologéticamente estos pedacitos, despacio, vamos a leerla despacio. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga. ¿Dónde iba a hablar? En la sinagoga iba a hablar: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios. Ahí ya hay un mensaje muy grande. Le va a hablar, y así lo hizo ayer también, a los israelitas. Y dijo: ustedes, hermanos, son linaje de Abraham, y todos vosotros, pero los separa entre los hermanos que son la mayoría, que son hijos de Abraham, que vienen del linaje de Abraham, y los separa y anuncia a otros y dice: y todos vosotros los temerosos de Dios, los que teméis a Dios. Ojo con esa frase, los que teméis a Dios, porque esos, los que teméis a Dios, son los que le temen a Dios fallarle en este mundo. Y entonces, cuando no le quieren fallar a Dios, entonces, ¿qué hacen? Obedecen a Dios en todo. Porque ¿cuál es el temor a Dios? El temor a Dios no es que Dios va a venir con un juguete o va a venir a castigar a vivos y a muertos. Dios no va a venir a castigar a vivos y a muertos. Cada uno va a salvarse de acuerdo a sus obras aquí en la tierra. Es así como Dios nos va a castigar, vamos a decir castigar, pero Dios no va a castigar a nadie. El temor a Dios es la desobediencia a Dios. En eso consiste el temor a Dios. De que Dios te dice, Juan 20, 21, 23, vaya y confiese sus pecados, y usted dice que no va. Entonces está desobedeciendo a Dios. Y como está desobedeciendo a Dios, Dios dice en una palabra, dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de mí. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado. Y entonces, cuando Dios ha pronunciado, vayan, y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué fue la orden que dio Dios?
que fueran a perdonar pecados, y todo el que pidiera perdón por los pecados le quedan perdonados. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo no voy a ir a pedirle perdón a un hombre que no tiene autoridad aquí en la tierra, porque un pastor mentiroso se lo ha enseñado, y no va. Dios viene y lo castiga porque desobedeció. No, usted solito se castigó. La palabra dice, ustedes solitos se castigan. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve. Ustedes ya tienen quien los condene. La palabra que yo he pronunciado. Usted no quiso confesarse, listo, usted solito se condenó. En Juan 6:53, que son las dos frases que yo más utilizo, dice, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y usted dice, no, yo no voy a comer ese cuerpo, esa hostia, porque ahí no está Cristo. Fue Cristo el que lo condenó. Quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Quién se condenó? Usted solito, por no obedecerle a Cristo. Entonces aquí dice los temerosos de Dios. Sigamos avanzando porque de esto podríamos decir mucho. Hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. A nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Mire esto, otra cosa. Cuando él afirma, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación, quiere decir que no todos tenemos esa palabra de salvación. Dios se la ha revelado a sus discípulos. Por eso es que él escogió a los que él quiso y escogió a 12. Iba con él una gran multitud. Él subió a la montaña a orar, y cuando descendió a la montaña escogió a 12. ¿A cuáles 12? A los que él quiso. Y por eso es que aquí está diciendo Pablo que nos ha enviado a los que teméis a Dios. A nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. La palabra de salvación no se le revela a todo mundo, solamente a los enviados de Dios, solamente a los enviados de Dios. Y por ello la Iglesia Católica no puede ir a enseñar al mundo entero si no hubiese sido ungido y le hayan impuesto las manos a sus sacerdotes para ir a predicar el Evangelio. De resto nadie podría hacerlo. Por eso ellos son enviados de Dios. Los habitantes no reconocieron, en efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados. Esto es otra frase que debemos analizarla, que hay personas que aunque escuchando la palabra de Dios no reconocen a Jesucristo, y lo escuchan y no reconocen a Jesucristo. Y podría decir muchas cosas más, y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar, y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Jesús se aparece, resucita y se le aparece. ¿Por qué Jesús no tomó la decisión de aparecérsele a todo mundo, sino que se le apareció solamente a sus discípulos, no más? ¿Por qué no se le apareció al mundo entero y ya? Porque Dios es un Dios organizado, y por eso dice acá que Él utiliza a sus testigos para que sean testigos de Él. Esos testigos son sus discípulos. Por eso se les aparece a ellos, para que ellos, como una semillita, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador y de la semilla? Que la semilla se siembra y crece un árbol, un gran arbusto, y los pájaros vienen a anidar. Pues de esa semillita de la fe, que es la resurrección de Cristo, es que comienza a imponerse la Iglesia 14, la Iglesia de Cristo por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, esto de que ellos son testigos es muy importante que ustedes lo entiendan.
La buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo. Vamos a leer el Salmo, Salmo 2. Más cosas podría decirle, pero es que no me alcanza el tiempo. Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, del rendirle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy en el noticiero he dicho unas cosas terribles con respecto a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Cómo Israel, que es el pueblo de Dios, toma decisiones con este Netanyahu de lanzar bombas sobre el pueblo de Gaza, matando a miles de personas. Es una decisión absurda y por ello lo retomo, porque aquí dice, y ahora reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Y estos hombres, Putin, en este caso Netanyahu, y todos estos presidentes, Maduro, este presidente de Nicaragua, no sienten temor de Dios, y así hay muchos en África, muchos presidentes, en Asia hay muchos presidentes que en vez de hacer el bien por amor al pueblo y por amor a Dios, hacen el mal, y por eso este salmo va para ellos. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando, porque se volvieron prepotentes, soberbios y orgullosos. Y Dios en el Antiguo Testamento castigaba a todos esos reyes salameros, orgullosos. Todos, escuchen, vean historias en la Biblia y van a encontrar una cantidad de personas que fueron malos, remalos, contra remalos, y Dios los castigaba a todos por su maldad. Y a pesar de eso, hoy día hay presidentes que siguen obrando con la misma tiranía y creen que Dios no los va a castigar. Aquí dice, servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando, escarmentad los que regís la tierra. Dios va a ser implacable con esos presidentes que han actuado en contra de la raza humana, en contra de Dios. El Evangelio, Juan 14, 1, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. De esto fue lo que yo les hablé al principio, antes de hablar de las lecturas. La palabra de Dios no es para todo el mundo, y no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar. Eso es una mentira, muchachos,
Por eso les dije a ustedes que ya el cuentico del protestantismo se tiene que acabar, porque en vez de estar llevando almas para el cielo, está llevando almas para el demonio. Eso le pasa a la Piraquive. En vez de estar llevando almas a Dios, está sacándole almas de la iglesia de Cristo a Dios para llevarlas a la perdición. Eso le pasa a los testigos de Jehová, a los adventistas, a la luz del mundo, a los evangélicos que predican un evangelio diferente al que Cristo dejó estipulado en la tierra, y creen que predicando un evangelio diferente al que Cristo dejó van a salvarse y van a ir a alguna parte. Y ya Pablo se los advierte: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo dejó en la Biblia, sea anatema, sea maldito. Ya Pablo se los advierte a todos los protestantes que creen que están trabajando para Dios y van y tocan las puertas, y resulta que esas puerticas son de católicos, y esos católicos que no están firmes en la fe se dejan arrastrar por estas doctrinas de demonios y se van y se salen de la iglesia de Cristo para pertenecer a iglesias que no los van a salvar, sino que los va a llevar a la condenación. Por eso Tomás le dice: Señor, ¿y cómo sabemos que tú eres el camino? ¿Cuál es el camino? Y Jesús le responde: yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. Mi verdad te va a llevar al cielo. Si usted no obedece esa verdad mía, no te salvarás. Y yo soy la vida. Yo soy el único que puedo dar la vida eterna. Los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, el movimiento de Piraquive, nadie va a llevar al cielo a nadie. Ninguno de esas doctrinas protestantes van a llevar a alguien al cielo. Ni uno solo se salva. Y hay de aquellos que son los pastores mentirosos, que de ellos más todavía se les va a llamar a juicio, porque son los responsables de haber llevado a esos malos católicos a la condenación. A ellos se les va a juzgar más. Así es que la Piraquive, qué pesar de la Piraquive, qué pesar de ese caballero que tiene tanta plata por allá en Costa Rica o en Salvador, no, El Salvador no, se me escapa, por allá, un pueblo suramericano, Cas, de apellido Cas, algo así. Por Dios, no sabe lo que le espera. Está atesorando riquezas aquí en la tierra, pero eso de que hijo de puerca le van a servir cuando tenga que enfrentarse a Dios. ¿Ah? ¿De qué le va a servir? Eso está escrito en Mateo 7, 21, 23, para que ustedes no crean que es que me lo estoy inventando yo. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando Él dice hace la voluntad de mi Padre, entonces nos vamos a este evangelio: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar. Cuando vaya y os prepararé un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy sabéis el camino. Tomás le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. Y ayer el Señor decía en su evangelio: a ustedes, quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Y ahora les está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y algunos van a decir: pero si Señor, nosotros te aleluyamos en los testigos de Jehová, te aleluyamos con los evangélicos, te aleluyamos con los adventistas, te aleluyábamos en la luz del mundo. Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre y nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor, ¿cómo así? Y el Señor, ¿qué les contesta? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad.
porque en vez de haber trabajado para Dios, llevando almas a Dios, les quitaban a Dios, que esa es la Iglesia Católica, iban a los católicos y arrastraban a esas personitas y los llevaban a estas doctrinas de demonios. Y esas personas se condenaban por culpa de esos malos pastores, que interpretaron las Escrituras a su propia manera y no obedecieron lo que Cristo les ha dicho. Yo soy la verdad, vayan y se confiesan con un sacerdote, yo soy la verdad, vayan y reciban la Eucaristía, yo soy la verdad, bauticen a todos los niños, yo soy la verdad. ¿Y ustedes qué hacían? No, desobedecer, desobedecer y desobedecer, y se van a ganar el reino de los cielos. Ya Dios dice que no, que solamente va a llevar al cielo los que han sentido temor de Él y han obedecido sus mandatos. Todo eso está escrito en este pasaje bíblico. Espero que ustedes hayan entendido todo lo que les he dicho en el día de hoy, pero por si les ha quedado dudas y creen que yo no les he dicho la verdad, llámenme 316-782-7170 y dígame: César, venga, debatamos este pedacito. ¿Dónde está escrito esto que usted está diciendo? ¿Dónde está lo que usted dice? Yo se lo muestro, papá. No, es que yo pienso que esto, si usted me lo muestra en la Biblia, hasta le creo, pero muéstreme en la Biblia. Ayer me decía un amigo mío que aprecio mucho: César, es que yo me alejé, yo fui profesor y me di cuenta que yo no era profesor porque en la iglesia, porque en la Biblia encontré un pasaje que decía: no llaméis maestros a nadie en el mundo. Y le escribo yo: sí, maestro, profesor, ahí dice eso, pero ¿por qué lo dice Jesús? Métase al contexto, lea Mateo 20, creo que era Mateo 20, váyase a Mateo 20 y entonces comience a leer todo el capítulo, desde Mateo 20, y va a encontrar por qué Jesús está diciendo que no llaméis maestros a nadie en el mundo, porque el único maestro es Dios. No se refiere a que nosotros no podemos llamar a los pobres profesores de las instituciones educativas maestros, a eso no se refiere a otra cosa más allá de esa tontería de llamarle maestro a un profesor en una institución educativa. No quiso leer, él prefiere aferrarse a la idiotez, que es que no llame maestro a nadie en el mundo, porque maestro solamente es Dios, y si usted lo lee separadamente, tercivergea las Escrituras, las tercivergea. Así lo diga la Escritura, ya le está dando un significado diferente a lo que el Señor quiere decir. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.